Hola amigas y amigos, bienvenidos a este su Noti Ciudadano, un esfuerzo de comunicación que hacemos para ustedes. Yo soy Denise Smith y me gusta empezar con las buenas noticias de lo que estamos haciendo la sociedad civil en la defensa de la libertad, el Estado de Derecho, la unidad nacional y sobre todo las libertades. Pues bien, el Frente Cívico Nacional México Unido y la Unión General de Obreros y Campesinos de México, UGOCEM, creamos una comisión que dialogará con otras organizaciones que han manifestado voluntad para avanzar en la construcción de una nueva fuerza política ciudadana que tanto le hace falta a este país y sobre todo hay personas que incluso dejan de votar porque no confían en los políticos actuales. Pues bien, para eso es el objetivo que nosotros estamos buscando para la defensa de la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, pero sobre todo la unidad nacional. Pues bien, esta comisión está integrada por Edmundo Jacobo, Adina Chelminsky, Guillermo Valdés, Mariana González, Rodrigo Morales, José Antonio Crespo y una servidora. Esto como resultado de los acuerdos del Encuentro Nacional Ciudadano. La comisión iniciará el acercamiento con diversas organizaciones y esfuerzos para avanzar en la búsqueda de soluciones a graves problemas sociales, promoviendo ampliamente la participación de las juventudes. La comisión de diálogo tiene el objetivo de generar los mecanismos de encuentro que permitan, en los mejores términos, esfuerzos e iniciativas que lleven a buscar y animar a quienes no han votado, a quienes se sienten desilusionados de la vida política del país y sobre todo a las juventudes y a la gente que no se siente representada en otras fuerzas políticas existentes para que participen en la defensa de lo que les decía, las libertades, el Estado de Derecho, nuestra democracia y la unidad nacional. Pues nada más me resta decirles que todas y todos ustedes que quieran participar son más que bienvenidos. Escríbanos aquí en los comentarios para que podamos empezar a trabajar juntas y juntos. Pues sean bienvenidas, bienvenidos y si les parece, comenzamos. Ante la aprobación de la Ley Orgánica al Poder Judicial, que crea una figura llamada agentes investigadores para vigilar la actuación de las personas juzgadoras, jueces y magistrados federales advierten sobre los posibles riesgos de persecución a magistrados y jueces federales, quienes manifestaron su total rechazo a la aprobación de esta figura, al asegurar que se trata en los hechos de un tribunal enfocado en vigilar y castigar a las personas juzgadoras. Esto es muy peligroso porque los jueces ya no van a poder tener independencia para poder aplicar la ley. Al contrario, van a estar supeditados, si no, van a estar siendo amenazados por esta nueva figura. El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. O sea, es decir, vamos para atrás, lejos de propiciar la independencia, van hasta para castigarlos. Ellos aprobaron reformas a las leyes secundarias que reestructuran el Poder Judicial de la Federación en cuanto a su administración, funcionamiento y medidas correctivas. Dan nuevas atribuciones como el voto de calidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sabemos va a ser renovado el próximo año. Asimismo, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial. Disciplina es decir, que el régimen puede castigarlos, puede ponerlos en vilo justamente porque no les parecieron sus sentencias. Este Tribunal de Disciplina Judicial, el cual puede armar el expediente contra jueces acusados, colectará indicios y pruebas, llamará a comparecencias, requerirá información a otras autoridades, incluidas las hacendarias y bancarias. Es decir, como cuando ahora sí como dicen, les avienta la UIF para mantenerlos controlados y que no puedan sentenciar en contra de cualquier arbitrariedad por parte del régimen. La novedad no es que exista un tribunal de disciplina judicial, la novedad es que el enfoque que se le está imprimiendo
es un enfoque policial. Así lo dijo el magistrado Juan José Olvera López al encabezar la conferencia matutina de los jueces. Las reformas aprobadas, con 79 votos a favor del oficialismo y 31 en contra, se derivan de las tres iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante las medidas desproporcionadas y autoritarias, la JUFED anuncia que impugnará esta ley por todos los medios legales disponibles en defensa de la independencia judicial y los derechos fundamentales de las personas juzgadoras. Así lo señaló la asociación mediante un comunicado. Los magistrados electorales aplaudidores de la 4T, sí, esos que le regalaron la mayoría calificada a Morena, que no ganó en las urnas. Ustedes saben que les regalaron un 75% cuando realmente ganaron un 54%. Bueno, pues ellos, nos referimos a la magistrada Mónica Soto y a Felipe de la Mata, a ellos les gusta vivir a cuerpo de rey, con dinero público. Vengan a ver cómo viajan a nuestras costillas. Qué exhibida les da Loret en Latinos. Adelante. Vuelos en primera clase, hospedaje en hoteles de lujo donde vale 8,000 pesos la noche y viáticos por 376,000 pesos desembolsados en unos cuantos días. Así ha viajado con cargo al erario la magistrada Mónica Soto, actual presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En mayo de 2023, estuvo 6 días en Marruecos para asistir a la conferencia bienal de la Asociación de Mujeres Juezas, donde no fue ponente en las mesas ni tuvo participación visible en el encuentro, de acuerdo con el programa oficial. A Marruecos también fue Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que recibió un premio en Derechos Humanos en la conferencia. Soto reportó gastos por 376,000 pesos del tribunal, mientras que Piña no le pidió dinero a la Corte, según consta en una respuesta de transparencia. Soto estuvo 2 veces en Francia en 2023. En su primera visita se hospedó en un hotel de lujo ubicado en el corazón de París, a unos metros del río Sena y del Museo del Louvre. De acuerdo con las facturas que presentó, el Tribunal Electoral pagó casi 40,000 pesos por 5 noches. En su segundo viaje a Francia, ocupó un asiento de primera clase en Aeroméxico. Su vuelo redondo entre la Ciudad de México y París le costó al erario 142,000 pesos. Antes de llegar a la presidencia del Tribunal Electoral el 1 de enero de 2024, ya era una viajera frecuente con dinero público. Entre el 9 de marzo de 2022 y el 24 de noviembre de 2023, salió 18 veces al extranjero, casi un viaje por mes. Estuvo en Francia, Italia, Marruecos, España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Paraguay e Indonesia. Su presencia en esos países le significó al tribunal un gasto de 980,000 pesos en viáticos. Volar en primera clase es una de las peticiones de los magistrados electorales. El año pasado, Felipe de la Mata viajó a España en clase business alegando tareas educativas. Salió el 28 de junio a Madrid y regresó el 29 de julio a México en plena temporada vacacional de verano. Estuvo en Europa un mes, pero los registros públicos del tribunal indican que solo reportó actividades académicas por 18 días en Madrid, Toledo y Cádiz. Este viaje le costó 318,000 pesos a la máxima autoridad electoral del país. En 2022, De la Mata ya había disfrutado del verano español a costa de los recursos oficiales. Viajó a Toledo y a Cádiz con el argumento de asistir a diversos seminarios, según lo informó al tribunal. El 11 de julio rentó un coche en el aeropuerto de Madrid y lo entregó 8 días después en la provincia de Cádiz, una soleada región que es bañada por el mar Mediterráneo. De la Mata utilizó dinero público para viajar al sur de España y dar una conferencia que solo duró 1 hora y 15 minutos, según consta en el programa del seminario. El tema de su ponencia en Cádiz fue protección de derechos de los extranjeros. El comprobante del alquiler revela que tener durante esos días el vehículo costó unos 36,000 pesos. Una renta así contrasta con la práctica que tienen otros magistrados de utilizar en el extranjero taxis de aplicación. De acuerdo con los informes de gastos de 2022, 2023 y 2024 revisados por Latinus, los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal han realizado 59 viajes internacionales que justifican con la asistencia a foros, conferencias, eventos académicos y actividades no prioritarias en su trabajo como árbitros electorales. Inconcebible y criminal. Y peor, porque se supone que estamos en el gobierno de la científica ambientalista. Ustedes van a ver por qué. El Tren Maya combate a jaguares y venados. Todos estos animales que están en peligro de extinción, ellos los consideran fauna nociva y pagan para eliminarlos. Clasifican especies como el jaguar, el tapir o venados riesgosos para las operaciones ferroviarias y han contratado por más de 9 millones de pesos
la captura o el asesinato, el sacrificio, es decir, una verdadera vergüenza. El Tren Maya representa no solo ecocidio por los más de 7 millones de árboles talados, cientos de cenotes destruidos y ahora esto. En verdad, ¿qué clase de criminales irresponsables nos están gobernando? En su columna del Universal, Javier Martín Reyes señala que vivimos en un contexto de enorme inestabilidad constitucional. La constitución de hoy no es la misma que la de la semana pasada y con una alta probabilidad será distinta de la que tengamos el próximo mes. Apenas el lunes se publicaron 3 nuevas reformas, una sobre el bienestar, otra sobre la vivienda de las personas trabajadoras, una más relativa a la protección y cuidado animal. Sin embargo, hay más. El martes pasado la Cámara de Diputados aprobó una propuesta que, aunque parezca broma, busca prohibir a nivel constitucional los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, al mismo nivel que el fentanilo. Podría parecer un episodio más de nuestro fetichismo constitucional, pero en realidad es un síntoma grave de los vicios del constitucionalismo obradorista. Esta ocurrencia constitucional no es un accidente, es el resultado del plan C del presidente López Obrador y además de purgar al Poder Judicial, desaparecer en buena parte de los organismos autónomos y socavar las bases de las elecciones libres. Entre estas iniciativas, López Obrador propuso una reforma al artículo 4 de la Constitución. Específicamente propuso que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, queda prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley. Lo de menos es que el expresidente colocara a los vapeadores en la misma categoría que el fentanilo, así como lo escucha. La iniciativa prohíbe en el mismo párrafo el uso ilícito del fentanilo. Es increíble, o sea, es de una ignorancia supina, terrible. Lo primero que llama poderosamente la atención es que el obradorismo no tenga objeción en ser contradictorio consigo mismo. Por otra parte, es especialmente preocupante que Morena y sus aliados hayan decidido consagrar en la Constitución, la norma más rígida de nuestro sistema jurídico, una cuestión que requiere máxima flexibilidad. Si realmente quisieran garantizar el derecho a la protección de la salud, deberían reconocer lo obvio: los efectos de los cigarrillos electrónicos y vapeadores son una cuestión empírica, no ideológica. No solo estamos frente a una política pública mal diseñada, a una gran ocurrencia, porque no saben legislar, lo único que traen son ocurrencias frente a los graves problemas estructurales del país. La iniciativa es también un reflejo de que transitamos no solo en un régimen más autoritario, más autocrático, más militarizado, sino también en uno con una profunda vocación anticientífica. En un país azotado por la desigualdad, la violencia y la regresión democrática, esta iniciativa no es solo una distracción, es un recordatorio brutal de cómo el obradorismo pretende transformar nuestra Constitución en un capricho personal, más preocupado por eternizar las obsesiones del expresidente que por resolver los problemas reales de México. Claudia Sheinbaum se reúne con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en el Museo Caluz de la capital del país. Nada más para platicar, ya hemos platicado varias veces y ahora pues ya como presidenta constitucional hablar con ellos. Va a ser una plática amistosa, así lo declaró Sheinbaum al llegar a la cita con los empresarios. Minutos antes, Agustín Coppel Luquen, director general del Grupo Coppel, expresó que hay preocupación entre los empresarios por la guerra de dos facciones del cártel de Sinaloa en esta entidad. Sin embargo, dijo que esperan que el trabajo de las autoridades para retomar el control de la entidad dé resultados. No obstante, el dueño de Coppel, empresa que surgió en Sinaloa, consideró que ve buenas las expectativas para invertir en México. Al encuentro con la presidenta asistió también el empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México, quien llegó acompañado por Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero esta historia ya la vimos varias veces en el sexenio pasado. ¿Se acuerdan ustedes de los tamales de Chipilín y la compra de los boletos de la rifa del avión, donde finalmente todas esas inversiones que se esperaban, pues así como él les dio atole con tamales de Chipilín, también
La dosis de atole que le dieron los empresarios el sexenio pasado a López Obrador, estamos viendo que tal vez podrían repetir esa dosis. En 10 meses, chequen este dato, es gravísimo. En 10 meses, López Obrador endeudó al país en 6,000 millones de pesos diarios, no en total, diarios. Vean esta nota de Latinos. En los últimos meses de su gobierno, López Obrador endeudó a México a un ritmo de 6,000 millones de pesos diarios. 6,000 millones de pesos diarios de enero a octubre de este año. Son datos de la Secretaría de Hacienda. La presidenta Sheinbaum nunca va a decir que López Obrador le dejó a México una deuda brutal, pues porque ese dinero le sirvió para ganar las elecciones. Ella es cómplice de esa deuda estratosférica. Hoy se dieron a conocer las cifras oficiales de deuda. ¿Saben cuánto endeudaron al país solo de enero a octubre de este año electoral? 2 billones de pesos, 2 billones de pesos. 1.94 billones para ser exactos, es el dato de la Secretaría de Hacienda. Eso equivale a 6,000 millones de pesos al día. O sea, 70,000 pesos por segundo. Imagínense, 70,000 pesos, 70,000 pesos, otros 70,000 pesos y así. Es la medida amplia de la deuda que incluye todo, gasto, IPAP, diregas. ¿Dónde está todo este dinero? ¿En qué se gastó? ¿En mejorar la salud de los mexicanos, por ejemplo? No. En el famoso y respetado Hospital Infantil Federico Gómez, a los médicos y enfermeras les están racionando la comida, recortando la comida, al grado que hoy hubo una protesta, una manifestación dentro del hospital, porque ya no aguantan más. Hacen esos turnos tremendos de trabajo y les dan de comer la mitad que antes. Eso denunciaron. Reclamaron a su director Adrián Chávez las malas condiciones en las que están. Dijeron que han tenido que reducir suministros médicos, papelería, mantenimiento, papel higiénico. Y no solo les están racionando los alimentos a ellos, a los trabajadores, también a los pacientes. La verdad es que faltan muchos insumos en el hospital. Entonces no podemos estar trabajando así siendo que es un hospital de tercer nivel. No hay bolillo, no hay fruta, no hay sopas, no hay nada. Y podemos enumerar cientos de cosas. Medicamentos no hay, material de curación, puedo irme con todos y cada una de las áreas. Los baños de nuestro personal, así como también los baños de los pacientes, están en muy mal funcionamiento. No hay insumos de papel, no tenemos a veces internet, ahorita tenemos el problema con los alimentos. Mis compañeros de lavandería, de intendencia, también todos estamos mal, y dice el director que es por falta de recursos. Los compañeros de enfermería, ellos tienen que comprar todo lo que necesitan para atender a los niños. Hay que comprar nosotros por nuestra cuenta el medicamento y es lo que hace mucha falta. Los inconformes incluso encararon al director del Hospital Infantil, Adrián Chávez, y así respondió. El problema es que tenemos una presión de gasto, es decir, deudas heredadas por casi 500 millones de pesos. Vamos a iniciar el año con un déficit de 450 millones de pesos. ¿Soluciones? Pues la solución no está en nuestras manos. Entendamos pues sí, pero todo cuesta aquí. Y tenemos que priorizar lo que es muy importante. ¿Y el alimento no es prioridad? No, el alimento del comedor no se va a restringir, se va a disminuir un poco. Apenas el viernes le informamos que otro hospital de especialidad, otro de los orgullos del sistema de salud mexicano, el Instituto Nacional de Cardiología, estaba también en crisis. En una carta pública, el director Jorge Gaspar denunció la crítica situación financiera porque le recortaron el presupuesto de este año. Y esto es muy grave porque está evidenciando la falta de experiencia en las relaciones internacionales de Claudia Sheinbaum y la falta de capacidad de su propio equipo, ya que ella descartó la posibilidad de que el gobierno del presidente electo Donald Trump de Estados Unidos lleve a cabo lo que se ha conocido como
invasión suave para eliminar a los capos del narcotráfico en territorio mexicano, así como lo hizo con Osama Bin Laden, que entraron al país, sacaron a Osama. Bueno, pues al parecer eso sería la invasión suave que tanto necesitamos en México ante la falta de actuación de las autoridades mexicanas en hacer uso legítimo de la fuerza. Pues bien, en su conferencia de prensa del martes pasado, al ser cuestionada si el ejército mexicano estaría preparado para enfrentar una situación así, la mandataria consideró que podría haber un llamado al patriotismo para defender la soberanía nacional. No va a haber una invasión, no es un escenario que tengamos en mente y de todas maneras tenemos un himno nacional, así lo señaló. Es decir, nos estaba convocando a las y los mexicanos a defender a sus socios, a los narcotraficantes, de que pudieran venir por ellos. Pero realmente, ¿está preocupado por los narcos o está defendiendo a López Obrador? Que, como sabemos, el Mayo ya empezó a hablar. Mexicanos al grito de guerra, la presidenta Sheinbaum ya llegó al ridículo frente a Trump. De científica que se esperaba se envolviera en negociaciones, ahora quiere que nos envolvamos en la bandera para defender, no sé si a los narcos de los cárteles o al presidente López Obrador, que se le vincula de alguna manera, ¿no? De una populista autoritaria, pues podemos esperar que se envuelva justamente en esta bandera de forma patriótica y defendiendo la soberanía para argumentar, para tener justificación y cerrar filas con sus seguidores para defender a López Obrador. Sheinbaum Pardo insistió que la idea de la invasión difundida por la revista Rolling Stone, según versiones que recabó con colaboradores cercanos a Trump, no progresará. Recordó que en la última llamada que tuvo con el próximo presidente estadounidense le aclaró que las autoridades mexicanas tienen la capacidad de enfrentar a los cárteles de las drogas, pero nunca lo han mostrado. La estrategia de López Obrador es totalmente un fracaso y lo que hizo fue fortalecerlos. Y no solo eso, también es necesario entender que ellos no lo van a hacer. Están de brazos caídos frente al crimen organizado porque fueron quienes financiaron las 3 campañas de López Obrador y también la de Claudia Sheinbaum. Esto está más que documentado. Pues bien, no, en México ellos no lo van a hacer, no lo han hecho y muy probablemente si no lo hace Estados Unidos, seguirá extendiéndose y diversificándose el crimen organizado. Y hablando de estos temas de la relación México-Estados Unidos, donde Claudia Sheinbaum se pone muy bravucona, luego recula, o sea, lo único que nos habla es que no hay estrategia y que están dando palos de ciego. Pues bien, México estará preparado para deportaciones masivas, como lo advirtió Trump. Esta es una respuesta que necesitamos aclarar. 11 millones. Esa es la cifra de migrantes sin documentos legales que hay en Estados Unidos y Trump los quiere deportar a todos. En el reporte más reciente de la Oficina de Censo de los Estados Unidos se habla de 11 millones de migrantes sin documentos. Es un país. Israel no tiene 11 millones de personas. Y de esos 11 millones, 4 millones son mexicanos. De ese tamaño es la crisis que le espera al gobierno de la presidenta Sheinbaum el próximo año. Y sí, es obvio que no los van a mandar a todos de golpe. Sería logísticamente imposible. Pero es una promesa de campaña de Trump deportarlos. Y tiene que dar, aunque sea mediáticamente, la imagen de que lo está haciendo. Que digan que cumplió. Olvídese que mande a 11 millones. Olvídese que mande a los 4 millones de mexicanos. Con que mande a 50,000. Son 1,200 camiones de migrantes. ¿Se imagina el operativo, la foto que quiere Trump? Nuestro país tiene la capacidad para recibir una oleada masiva de migrantes deportados. ¿Dónde van a dormir? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a hacer? Estamos a 46 días de que Trump tome posesión. Trump dijo que la deportación va a iniciar desde el primer día de su gobierno y se espera que lo haga en grande. La presidenta de México lleva diciendo 2 semanas que ya tiene un plan. ¿Realmente hay en el gobierno mexicano la sensación de urgencia que el tema merita?
El embajador Ken Salazar afirmó que Estados Unidos está comprometido con debilitar a los cárteles mexicanos tras el anuncio del Departamento de Estado sobre el aumento de las recompensas por 7 líderes de principales organizaciones criminales del país, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, entre los más buscados se encuentran el narcotraficante Rafael Caro Quintero, por quien se ofrece una recompensa de al menos $20 millones, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, con una recompensa de 15 millones, e Iván Archibaldo Guzmán, por quien se ofrecen 10 millones. El documento cita que la recompensa es para quien brinde información que lleve al arresto o condena de los capos mexicanos como parte de las acciones de Estados Unidos para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales, para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos. De hecho, ante estas previsiones y dado que los presupuestos de 2025 están actualmente en debate en el Parlamento mexicano, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un incremento de 300 millones de pesos, en torno a 500 millones de dólares, a los fondos destinados previamente por el Ejecutivo a la atención consular. La red consular en Estados Unidos es la más grande de México, con 50 oficinas. Desde mediados de noviembre, los albergues de migrantes del norte de México también anunciaron sus preparativos para recibir a los potenciales deportados, facilitar su reintegración laboral y registrar abusos contra migrantes que se puedan cometer en ambos lados de la frontera. Unos 11 millones de mexicanos viven actualmente en Estados Unidos y unos 5 millones no tienen su situación migratoria legalizada. Las deportaciones masivas anunciadas por Trump sacudieron no solo a la economía estadounidense, sino también las finanzas de millones de familias mexicanas y de toda la economía nacional. Solo el año pasado, los mexicanos enviaron a sus casas más de 63,000 millones de dólares en remesas, la mayoría desde Estados Unidos. Y que se calientan los ánimos en el Senado. Adán Augusto perdió los estribos para defender a Yunes porque el senador Mario Vázquez le dijo a Yunes que le eliminaron órdenes de aprehensión antes de que él concediera y cediera y las diera. La forma quizá no sea la más adecuada, pero no mintió. Así doblaron a la traicionera familia Yunes. Y hay que seguirlo recordando. Y el senador Yunes Márquez dijo que no iba a permitir que le llamen traidor. Imagínense, solo porque se tragó todas las palabras de la campaña y decidió apoyar al régimen de la destrucción de la democracia, que es Morena, a cambio de que le quitaran la orden de aprehensión girada en su contra, que no era una, eran varias, a él y a su padre. Trascendió en el Reforma que no solo fueron el bajo nivel de debate y las expresiones del senador panista chihuahuense Mario Vázquez las que desataron una trifulca la semana pasada en el Senado. En la Cámara Alta hay un ambiente de confrontación permanente donde no hay lugar para la conversación, el diálogo y la reflexión que, en teoría, deben prevalecer entre los parlamentarios, pero nos estamos dando cuenta no solo del nivel tan bajo de debate, el nivel de conocimientos tan bajo, pero lo peor, el nivel de educación, el nivel mínimo de civilidad. Testigos afirman que el coordinador de Morena, Dan Augusto López, y el expanista Miguel Ángel Yunes pasaron de la exigencia de una disculpa a retar a los golpes a legisladores del PAN, así como lo escuchan, como si fueran arrabaleros sin respetar el recinto legislativo. El extitular de la CEGOP exigía al panista Vázquez, con palabras altisonantes, que saliera a la calle a resolver el asunto a golpes, mientras el cualiciense Luis Fernando Salazar echó gasolina al fuego al jalonear al panista Enrique Vargas para golpearlo. En verdad, como de cantina, ¿eh? Esto es como de cantina ya con todos borrachos. Es una vergüenza. De no ser como el PBMista chiapaneco Manuel Velasco se cruzó para separar a Vargas y Salazar, mientras otros legisladores arrinconaron a Yunes y a Adán Augusto, aquello hubiera acabado en pelea callejera. ¿Qué sigue? ¿Pago por evento por ver las peleas regionales? Tabasco contra Chihuahua. Parece increíble que el coordinador de la mayoría oficialista encabece acciones porriles de esas que tanto critica su partido. Vean la escena y vean que parece, en verdad, un pleito de borrachos de cantina de nivel de cuarta, ¿sí? De cuarta transformación.
Y yo les quiero decir otra muy buena noticia de la sociedad civil junto con legisladores, en este caso legisladores del PAN. Yo les voy a decir que tengo muchos años trabajando con legisladores del PAN para poder modificar las leyes a favor de las víctimas, a favor de las niñas, niños y adolescentes, de las mujeres, de los animales, para que realmente se adapten a una realidad y les ayude a acceder a la justicia y sobre todo que no sean revictimizados. Pues bien, este próximo martes 10 de diciembre se presenta la iniciativa de ley apenas en Ciudad de México, pero buscamos hacerlo a nivel nacional porque, chequen ustedes, resulta que en varios estados del país, en un gran porcentaje, para que los niños puedan dar el consentimiento para tener actividades sociales, actividades sexuales, la ley les permite a los 12 años. Sí, los 12 años pueden dar su consentimiento, o sea, no pueden tomar, no pueden votar, pero para algo tan importante como es su salud sexual, que incluso al dar el consentimiento a los 12 años no tienen ni siquiera la madurez cognitiva, la madurez psicoemocional y mucho menos sexual para saber qué están haciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, un cambio en la ley para que se eleve a los 16 años y así proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto lo estamos haciendo gracias a la apertura del diputado Andrés Ataide y la diputada Laura Álvarez, ambos del Grupo Parlamentario del PAN en la Ciudad de México, y así estaremos insistiendo también en otros estados de la República para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Vamos a hacer la transmisión en vivo. Esperamos que nos acompañen mañana martes a las 10 de la mañana para que puedan ustedes ser testigos de este cambio en las leyes a favor de nuestra niñez. Pues bien, también en la noche, a las 7:30 de la noche, los invitamos a escuchar a esta maravillosa senadora, Claudia Anaya, que ha sido muy aguerrida para defender al Poder Judicial, para defender a los órganos autónomos, las libertades y el Estado de Derecho. Aquí los esperamos en México Unido, su casa, y por favor, antes de irse, dennos un like, suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestras publicaciones. Así nos ayudan a poder llegar a más personas, pero también a poder sostener este esfuerzo de comunicación que hacemos para ustedes. Muchísimas gracias y aquí nos estamos viendo.